Antes de empezar, queridos hermanos, quiero dar un saludo a todos aquellos que están a través de internet conectados con nosotros esta mañana de nuevo y darles pues un saludo cordial, y esperamos que juntos podamos ser beneficiados con la lectura y la meditación de la palabra que hoy tenemos ante nosotros. Bien, pues vamos a continuar hablando de estos viajes y actividades del apóstol Pablo. Habíamos dejado últimamente al apóstol en Corinto, y luego después de eso, ya saliendo de Corinto, después del tiempo que estuvo allí, 1 año y medio, reanudando otra vez su viaje, este segundo viaje misionero que le va a llevar finalmente otra vez a visitar a la iglesia origen, la iglesia matriz, de donde él había salido, que era la iglesia de Antioquía, en Siria. Y efectivamente el apóstol, como vemos, de una manera muy consciente y deliberada, cada vez que termina uno de esos viajes, pues va a parar precisamente a la iglesia donde él había estado en un principio de su ministerio, un poco así la iglesia que se había responsabilizado de sus actividades evangelizadoras. Entre tanto, vemos que aparece un nuevo personaje aquí. En el versículo 24, capítulo 18, 24, conocemos a un judío especial, diríamos, en el sentido de que se había criado en la cultura griega, uno de estos helenistas que había sido instruido en las Escrituras, pero que también era un hombre de gran cultura, diríamos de la gran cultura de aquella época, de la cultura clásica. Por supuesto, pues hablaba la lengua de los griegos, casi con toda probabilidad el latín también, la lengua de los romanos. Y este había llegado a una serie de conclusiones, no sabemos exactamente cómo, porque en el versículo 24 las conclusiones que vemos que él había llegado era que Jesús era el Mesías. Es verdad que en el versículo 25 leemos que había sido instruido por alguien. Ignoramos exactamente quién. Este Apolos aparece aquí de una manera un tanto misteriosa, porque apenas sabemos nada de él, excepto que había sido instruido, que era de Alejandría. Aquí lo dice el versículo 24, un judío de nombre Apolos, alejandrino de origen, es decir, que había nacido y vivido en Alejandría, y Alejandría, no olvidemos, era un foco importantísimo de la cultura griega. Pero él era judío, y de alguna manera otros cristianos, tal vez algún evangelizador que en aquella zona estaba, pues había conocido a Apolos y lo había instruido. Y aquí hay una cosa interesante, ¿verdad? Y es el trabajo callado, sencillo, que es el testimonio. Porque alguien le había dado testimonio, quiere decir, alguien le había explicado lo que era la fe cristiana, lo que significaba para esa misma persona. Y este hombre, un hombre culto, de una educación refinada,
y de unos conocimientos muy amplios de las Escrituras, pues había recibido el testimonio de ese alguien anónimo, no sabemos quién es, no importa. Como tampoco importa que este Apolos luego prácticamente desaparezca de la historia. Y una de las lecciones que aprendemos en este pasaje es la labor callada, la labor que se hace un poco en el anonimato, pero que tiene unos grandes efectos en la historia del cristianismo. Naturalmente que la historia del cristianismo es en gran parte la historia de algunos personajes, que coincide, es a través de estos personajes que no reclamarán para ellos mismos ninguna gloria, ninguna importancia, pero es a través de ellos que Dios va extendiendo el conocimiento de la verdad. Es cierto que nadie hay imprescindible y todos somos, como el apóstol Pablo va a testificar muchas veces, que Dios es el que da el crecimiento, que hay unos que siembran, hay otros que riegan, pero es Dios quien da el crecimiento. Es decir, que la evolución del progreso del Evangelio no se debe a los esfuerzos y a la importancia de estas personas, pero son personas que trabajan, están trabajando. Pablo, lo vemos aquí yendo de un lado para otro, perseguido, maltratado, despreciado unas veces, bueno, teniendo que escapar a veces rápido con ayuda de alguno de los hermanos para que no cayera en manos de las turbas, de las multitudes enfurecidas, enfrentándose a tantas y tantas cosas desagradables e incluso muy peligrosas como tuvo que hacer. Pero no fue solo Pablo, pensemos que otros también estaban viviendo situaciones semejantes y ahora pues aparece este hombre Apolos. Hay una cosa que cuando leemos estos versículos del 24 al 28, parece que Lucas, el que escribió este libro, el médico Lucas, cristiano y gran compañero de Pablo también en algunos de sus viajes, pues al relatarnos y contarnos algo sobre este Apolos, pues hace hincapié en algunas de las cualidades y de los dones que el Espíritu de Dios había puesto en este hombre. Y no nos tiene que dar ninguna clase de temor el ensalzar o alabar a Apolos en el sentido de que es un instrumento escogido de Dios y como tal, pues indudablemente la gloria es de Dios, toda la importancia de esta obra que él hace es atribuible a Dios, pero es un instrumento de Dios. Es un instrumento. Y creo que debemos de aprender de lo que significa este hombre judío, alejandrino, de nombre Apolos, que era elocuente y poderoso en las Escrituras. Yo creo que subrayaría esta cualidad de él: varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Se había educado en buenas escuelas, había tenido grandes profesores, grandes maestros, y se había aplicado al estudio de las Escrituras, que no quiere decir un conocimiento superficial de la Biblia, de las Escrituras, naturalmente. Estamos diciendo las Escrituras del Antiguo Testamento, porque todavía no tienen nada del Nuevo Testamento escrito. Pero
las escrituras del Antiguo Testamento. Podéis imaginaros la diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros tenemos hoy las escrituras completas, todas estas historias, biografías, hechos de los apóstoles, los evangelios, las cartas de los apóstoles, la revelación del Apocalipsis, todo esto lo tenemos, mientras que ellos no tenían más que las escrituras del Antiguo Testamento. Y sobre esas escrituras del Antiguo Testamento, sobre ellas únicamente, eran capaces de dar un testimonio muy poderoso para hacer ver que Jesús de Nazaret era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, aquel en quien residía, siendo hombre, residía la plenitud de la divinidad. Todo esto lo mostraban a través de las escrituras del Antiguo Testamento. De manera que esto es una palabra para algunos que no me escuchan, seguramente no nos llegarán a escuchar, pero es una palabra para aquellos que dicen que el Antiguo Testamento de poco sirve, o de nada sirve, o que no tiene la misma categoría que el Nuevo Testamento, lo cual es completamente falso, porque ellos, todos estos apóstoles, evangelistas, pastores, todos, incluso el pueblo, la única escritura que conocían en aquel momento era la del Antiguo Testamento, y sobre ella se había construido toda la doctrina a través de la predicación de los apóstoles respecto a la persona de Jesús y a la obra de Jesús, el significado de su muerte, la gran doctrina de la resurrección y, por supuesto, todo lo que significaba el paso del Antiguo al Nuevo Pacto, la riqueza que venía con el Nuevo Pacto. Pero eso lo extraían del Antiguo Testamento. De manera que digo, si alguien que me esté escuchando piensa que el Antiguo Testamento es algo secundario, se equivoca. Se equivoca de pleno. Es más, no puede entender el Nuevo Testamento si no conoce el Antiguo Testamento. No lo puede entender. Más que superficialmente. Y estamos llamados a entender toda la Escritura, toda la palabra de Dios. Y por eso yo tengo el interés de que hagamos una lectura como congregación y como esa congregación invisible que tenemos aquí delante, esa congregación de los hermanos y hermanas que están en Internet ahora, para que lean juntamente con nosotros las Escrituras y que hagamos pausadamente un recorrido por ella, aunque nos lleve años. Por cierto, este mes es el libro de Jueces. Estamos leyendo el libro de los Jueces. Se lee pronto. Ya es un libro en el que tenemos una gran variedad, indudablemente, de historias distintas, pero con un mensaje clarísimo, que es cuando el pueblo de Dios se aleja de las Escrituras y no es fiel a la palabra, al pacto con Dios, vienen muchas calamidades. Y por el contrario, cuando el pueblo de Dios clama y se arrepiente y pide auxilio y ayuda a Dios, entonces el Señor extiende su mano y los libra del mal. Dios rechaza la altanería, la soberbia, el orgullo, todas esas cosas que en el periodo de los jueces se demostraba con la forma en que el pueblo vivía y cómo se iban a otros dioses y cómo confiaban en otras cosas o en sí mismos, y una y otra vez eran derrotados y diezmados por los filisteos o por otras tribus. Y bien, por eso ese libro de los Jueces es tan importante. Y de ahí pues podríamos sacar incluso paralelismos con el Nuevo Testamento. El libro de los Jueces nos habla mucho de aquellas iglesias
como la que tenemos en Corinto, por ejemplo. Las cartas a los corintios es una demostración de lo que puede pasar cuando una iglesia se aparta o cuando una persona se aparta del camino. Y cómo a veces tiene que recibir una gran sacudida en su vida para despertar y ver que se ha apartado del camino. Porque uno no es consciente en el primer momento de que se ha apartado, incluso lo niega, como los judíos, el pueblo hebreo, hizo en el periodo de los jueces. Bueno, pues esto es porque el Antiguo Testamento nos da la base para interpretar el Nuevo Testamento. Y yo os animo a que conozcáis mejor el Antiguo Testamento y que de ahí vayamos, por supuesto, a la lectura del Nuevo Testamento y de todo lo que representa. Pero bien, esto volviendo a Apolos. Apolos era un gran maestro, como Pablo también era un gran maestro. Y tenemos aquí otra enseñanza. En el mundo evangélico en general hay excepciones, muchas, pero hay demasiada gente que piensa que esto de la cultura, el conocimiento, el estudiar, simplemente el estudiar, el aprender, piensan que eso no hace falta. Yo os he hablado muchas veces incluso de predicadores que se jactan, decir, no, yo no estudio nada, no hace falta, el Espíritu Santo me guía. Tienen ese punto de vista, ¿no? Yo no tengo que estudiar nada, yo tengo al Espíritu Santo. Hablan de que tienen al Espíritu Santo como si lo tuvieran cogido con una correa y en fin, ahí lo tienen ellos, ¿no? Y hay una jactancia, hay una especie de soberbia de que no hace falta estudiar nada, no hace falta aprender nada, porque el Espíritu Santo me guía. Incluso, pues claro, citan algún versículo, porque eso sí, versículos sueltos hay dicen muchas cosas. Pero hemos leído el libro de Job porque en esa lectura aparece un gran elogio de la sabiduría. La sabiduría, naturalmente aquí en este pasaje, se refiere sobre todo a la sabiduría espiritual. El origen, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero esa sabiduría no está reñida con el conocimiento de las cosas que Dios ha creado. Y diríamos también del ejercicio de los dones que Dios nos ha dado como seres humanos. El don de, como venimos aquí, de enseñar a otra persona. El don que puede tener uno en el estudio, en las ciencias, de la naturaleza, de las cosas que Dios ha creado. Si no estudiáramos eso, pues no tendríamos las cosas que hoy tenemos, y no solamente los conocimientos, sino en la vida práctica y real, en la medicina, en tantas otras cosas, en la técnica, en todo eso que es un desarrollo de los dones que Dios ha puesto en nosotros. O sea que no tenemos que poner una especie de enfrentamiento entre las cosas espirituales y las cosas que podamos llamar de este mundo, de este siglo. Porque hay muchos cristianos que piensan que las cosas de este mundo no nos interesan. Según, hay algunas que no, puede ser, pero hay todo lo que se refiere a la creación de Dios, el conocer la creación de Dios y el conocer todo aquello que pueda ilustrar y que pueda ensalzar ese conocimiento de Dios. Por lo tanto, no echemos a un lado la cultura. Y a los hermanos y hermanas que me escuchen y piensen que no vale la pena aprender nada, que bueno, yo sí conozco un poco la Biblia, o más o menos conozco la Biblia, ya está bien,
Yo diría, muy bien, eso es una base fundamental y a partir de ahí procuremos aprender todo lo que podamos en la vida. Porque el conocimiento de las cosas, de la historia, de las lenguas, de la cultura de otros países, de los hechos reales en cuanto al desarrollo de la técnica, todo eso es útil y es bueno, siempre y cuando lo usemos para la gloria de Dios. De manera que eso es fundamental. Yo creo que... Y aquí tenemos un ejemplo. Apolos, como también tenemos un ejemplo de Saulo, Pablo. Dios elige estas personas para hacer una gran labor. Cada uno tiene en la vida su ministerio, su función, cada uno tiene un papel que desempeñar de acuerdo con la soberanía de Dios. Pero todos tenemos un deber de mejorarnos a través de la cultura, a través del estudio, a través del desarrollo de los dones que Dios nos ha dado. Y esto es importantísimo. Y en gran parte la historia del cristianismo es también la historia de unos grandes personajes, unos servidores de Dios que indudablemente contribuyeron mucho a fortalecer, a dar realmente consistencia a la enseñanza. Saulo, gran estudioso de las Escrituras, hombre que dominaba varias lenguas de su tiempo. Apolos, igualmente, este judío alejandrino, varón elocuente, dice, elocuente, tenía el don de poder transmitir y comunicar con convicción la palabra de Dios y las doctrinas, poderoso en las Escrituras. Y fijaos que esta frase que encontramos en el versículo 24, luego vemos que tiene una aplicación. En el versículo 28 dice que vehementemente refutaba a los judíos en público, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús es el Mesías. Fijaos esos dones como tienen unas consecuencias prácticas. Porque Apolos es uno de los grandes y mayores apologistas de la Iglesia cristiana, un gran defensor del cristianismo, un gran defensor. Él era capaz, porque así Dios había puesto esos dones y los había él desarrollado con su esfuerzo, con su estudio, con muchas horas de lectura, aprendiendo de buenos maestros, y había llegado a un nivel altísimo en este arte difícil que es el de convencer a otros o de refutar sus errores vehementemente. Podemos imaginarnos el carácter también de esta persona. Este hombre que había sido instruido en el camino del Señor, pero dice que era ferviente de espíritu. Esto está ahí en el versículo 25, y hablaba y enseñaba diligentemente, o sea, con un interés enorme, enseñaba las cosas acerca de Jesús. Y eso que él mismo, dice al final del versículo 25, dice, solo conocía el bautismo de Juan. Qué expresión más rara, ¿verdad? Solo conocía el bautismo de Juan. Ya nos encontraremos más adelante a un grupo de personas que también habían sido únicamente bautizadas en el bautismo de Juan, Juan el Bautista se refiere. ¿Qué quiere decir esto? Pues que había una cierta cantidad de personas que habían conocido a Juan Bautista o a alguno de los discípulos de Juan Bautista.
Juan Bautista tuvo dos funciones. Una, excitar en la mente del pueblo judío la necesidad del arrepentimiento. Juan Bautista vino predicando el arrepentimiento, nos dicen los evangelios. Y segundo, él vino para señalar que detrás de él venía otro, que era el que iba a llenarnos del Espíritu de Dios, en el cual se iban a cumplir todas las promesas de la salvación. Que él, el propio Juan Bautista, decía: yo no soy el Salvador, yo no soy el Mesías, viene detrás, yo vengo a preparar el camino, y la preparación es que os arrepintáis. Pues había mucha gente que solo había oído este mensaje, solo había oído este mensaje. No había llegado a tener noticia todavía, porque no habían pasado muchos años. Y también en aquel tiempo las noticias a veces corrían mucho, pero a veces tardaban, depende. Y había mucha gente que había escuchado lo primero, como diciendo: dentro del pueblo judío hay un movimiento, algo está pasando. Aquel hombre, Juan, que predicaba en el desierto, instaba a las gentes a arrepentirse, pero de verdad. No lo que hacían los fariseos, que también iban a bautizarse por si acaso, porque aquella ceremonia podía hacerles algo, y fueron rechazados violentamente, incluso fuerte, de manera muy dura, por Juan el Bautista. Pero era necesario empezar por el arrepentimiento. Esta era la cuestión. Y muchos ya no sabían otra cosa. Hasta que Juan el Bautista, en un momento determinado, señala a Jesús y dice: este es el Cordero de Dios. Esta es la víctima que viene para quitar nuestros pecados. Y lo que importa es que Él crezca, que Él suba adelante, que vaya para arriba, y yo vaya menguando poco a poco. Porque dice: yo no tengo más función que señalar que Él viene. Y por eso Juan el Bautista había ido desapareciendo, pero todavía había personas que habían sido bautizadas por algunos discípulos de Juan el Bautista, y solamente era una expresión de arrepentimiento. Pero el arrepentimiento solo no basta, porque es necesario que vaya acompañado de la fe en aquel que puede perdonar nuestros pecados. Claro, esa es la cuestión. Y ahí es el detalle donde vemos que el Mesías, cuando el Verbo se hizo carne, se hizo el Verbo eterno, el Verbo que es Dios, se hace carne. Él, como con el nombre de Jesús, que significa Salvador, Él es el Salvador además, pues Él viene y Él puede decir, para gran escándalo de los judíos, Él puede decir a alguien: tus pecados te son perdonados. Es decir, te perdono tus pecados. No como nosotros decimos: hombre, te perdono la ofensa que me has hecho. No, nadie le había hecho una ofensa a Jesús directamente. Pero Él podía decir: te perdono tus pecados. Ante el gran escándalo de los judíos, que decían: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pues bien, Apolos, en un principio, como unos discípulos que más tarde aparecen en este mismo capítulo, en el capítulo siguiente, en el 19, esos discípulos también solamente conocían el bautismo de Juan. O sea, dentro de su visión judaica de las cosas, habían llegado a una experiencia profunda de arrepentimiento. Y claro, esto es el primer paso. Dentro de lo que es una verdadera conversión de una persona, tiene que haber una experiencia real y verdadera, en algún momento de su vida, de arrepentimiento sincero, de reconocer que no somos nada,
y que hemos ofendido a Dios y hemos ofendido al prójimo. Y eso es el arrepentimiento. Es un cambio de mente. Esa es la palabra que utiliza la lengua griega, metanoia, cambio u otra mentalidad, otra mente. Es un arrepentimiento, es una visión diferente de las cosas. Cuando a veces nos empecinamos en ideas propias, en actitudes negativas, en actitudes ofensivas a veces, pues eso puede durar en una persona años y años y años, hasta que llegue el momento en que Dios le dé una sacudida fuerte, porque el arrepentimiento no es un acto espontáneo nuestro, no viene directamente del corazón, que está muerto. Es un acto de Dios, es un golpe que Dios nos da para que cambiemos el rumbo, para que cambiemos nuestra mente. Esto era lo que Juan el Bautista predicaba. Arrepentíos, porque el juicio está cerca. Y la verdad que mucha gente dentro del judaísmo fue allí a bautizarse por Juan, luego por los discípulos también, y iban allí llorando por sus pecados y reconociendo sus malas acciones y reconciliándose con el prójimo, con sus familias, con sus amistades antiguas, etc. Es decir, con el ministerio de Juan el Bautista, hubo un verdadero choque emocional y espiritual. Y algunos continuaban en esa idea, que ya es muy buena, ya es magnífico, pero faltaba algo. Faltaba algo. Y por eso, fijaos en el versículo 26, dice, estamos en el capítulo 18, 26 de Hechos, dice, y comenzó a hablar osadamente en la sinagoga. Otra cosa, ¿verdad?, interesante aquí del carácter de esta persona, era atrevido. Dice, comenzó a hablar osadamente, atrevidamente en la sinagoga. ¿Qué personaje este, verdad, Apolos? ¿Qué personaje? A mí me gusta mucho. Y fijaos que solamente tenemos una pequeña referencia en el Nuevo Testamento a este hombre, porque luego desaparece. Desaparece. Algunos comentaristas dicen que la carta a los hebreos podía haber sido obra de Apolos. Ya sabéis que la carta a los hebreos, que es fundamental, es una carta clave que tenemos que conocer mucho, pues es una carta que no empieza como las otras cartas de Pablo. Todas las cartas de Pablo, menos esta, si es que es de Pablo. Pues todas las cartas de Pablo empiezan con el nombre de Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo, Pablo, enviado de Jesucristo, Pablo, servidor de Jesucristo. Pero cuando llegamos a la carta a los hebreos, allí no dice nada, no pone el nombre de Pablo. Y en esto los comentaristas y estudiosos de la Biblia pues andan un poco divididos. Dicen, hombre, es que si fuera de Pablo, desde luego no se entiende que no hubiera puesto su nombre, porque no aparece en ninguno de los manuscritos, ¿eh? No es cosa de algún manuscrito, no es que no aparece en ningún manuscrito. ¿Quién escribió entonces? ¿Quién de entre la Iglesia antigua, de estos primeros 50 años después de la muerte de Jesús, quién era capaz de escribir una carta como la carta a los hebreos? Ordenada, intelectualmente clara, con un conocimiento de las Escrituras, con una capacidad dialéctica extraordinaria para demostrar lo que están demostrando
a través de las Escrituras, siempre con la base de las Escrituras. ¿Quién era capaz? Pues, claro, no podemos decir nada porque unos dicen, no, esto era de Pablo porque las cartas apostólicas, yo también pensaba mucho así muchas veces, las cartas que llamamos apostólicas, las cartas que han llegado aquí, tienen que venir de algún apóstol. Eso es una posibilidad, indudablemente, y eso yo he pensado así mucho tiempo también, de que las cartas tenían que venir de los apóstoles. Pero bien, no sabemos con certeza porque la verdad es que es una cuestión difícil. Hay otros que dicen, no es necesario que sea de un apóstol, porque en realidad la carta a los hebreos es una instrucción, una interpretación del Antiguo Testamento y aplicación al nuevo pacto. Entonces, muchos dicen, no, fue seguramente Apolos. Es la única persona que reunía todas las cualidades, que reunía todos los dones necesarios para escribir una carta como la carta a los hebreos. Yo en eso estaría de acuerdo, que aparte de Pablo, el único que conocemos aquí, de todos los personajes de este tiempo, de este primer siglo de la era apostólica, pues era Apolos. No hay otro. Con todo nuestro respeto a las cartas de Juan, a las cartas de Pedro, a la controvertida carta de Santiago también, y en fin, y algunos otros escritos, pues la carta a los hebreos viene casi como un traje a medida o a Pablo o a Apolos. Y como no puedo decir si es uno o si es otro, pues ahí queda la cuestión, ¿verdad? Algún día lo sabremos. Pero fijaos los dones de Apolos, su elocuencia, su capacidad intelectual, la capacidad de refutar a los judíos en público sus argumentos, sus falacias, etcétera, la capacidad que tenía él también de demostrar por medio de las Escrituras que Jesús es el Mesías. El Mesías es el Salvador y el Salvador es Dios. No hay otro Salvador. Y eso no era una cuestión funcional, era la autoría de la salvación, como se le llama también al Señor Jesucristo. Él es el autor de nuestra salvación. Y ahí tenemos la carta a los hebreos para afirmar eso precisamente. Bueno, pues este poder, esta capacidad que tenía, ese fervor, dice el versículo 25, era ferviente de espíritu y hablaba y enseñaba diligentemente las cosas acerca de Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. O sea que fijaos, cuando un día entró en la sinagoga y empezó a hablar atrevidamente, osadamente, en la sinagoga, allí estaban Priscila y Aquila, esa pareja que ya hemos hablado de ella un poco, que eran unos judíos que vivían antes en Roma, que habían sido expulsados de Roma por aquel emperador Claudio y que habían ido a vivir en esta zona en la que estamos ahora, en la zona de Acaya, en la Grecia antigua. Pues Priscila y Aquila, este matrimonio, personas sencillas indudablemente, se dedicaban al oficio de hacer tiendas. En aquel tiempo hacer tiendas era muy importante, porque eso lo hemos visto en las películas, etcétera, ¿verdad? Cuando los ejércitos viajaban, tenían que llevar también sus tiendas de campaña. O sea que solamente en material para los ejércitos había un trabajo enorme. Y en otros oficios, de gente que viajaba, etcétera, llevaban sus tiendas plegables, y luego y cuando tenían que descansar y pasar las noches, etcétera, pues desplegaban sus tiendas. Alguien tenía que hacer las tiendas, con pieles, etcétera, con diversos materiales, y
Priscila y Aquila hacían eso, como también Pablo, el apóstol Pablo, también estuvo un tiempo haciendo tiendas. No se dedicaba a eso siempre, pero había aprendido a hacer eso y tuvo necesidad un tiempo y lo hizo así también. Pues bien, Priscila y Aquila, fijaos vosotros el carácter también de este matrimonio. Delante de Apolos, ellos casi no eran nada. Intelectualmente no llegaban a la altura de Apolos. Sin embargo, al oírlo, ellos pensaron, este hombre que habla tan bien y tanto sabe las Escrituras, le falta algo. Le falta algo. Y entonces dice, lo tomaron aparte y le explicaron el camino más exactamente. Le explicaron el camino más exactamente. Fijaos, este sencillo matrimonio, Priscila y Aquila, judíos, conocedores de las Escrituras, que habían relacionado ellos claramente que a Apolos le faltaba algo, se daban cuenta, estaban pensando de, bueno, este está hablando de esto y esto, pero no acaba de decir las cosas del todo. Y ya sabían acerca de Jesús, claro, Apolos hablaba de Jesús ya. Hablaba de Jesús. Pero es a partir de cuando le explicaron el camino, como le llama aquí, le explicaron el camino. ¿Qué es esto del camino? El camino es el proceso de la redención. Al cristianismo se le llama durante un tiempo el camino. Ya sabéis que hay famosos libritos y cosas que se llaman el camino. Luego, dentro del cristianismo, ha continuado ese nombre, todavía se usa aún. El camino. Es un proceso de la obra de redención divina, desde el origen de la humanidad hasta el fin de los tiempos en esta vida. Ese camino, pues, abarca todo lo que sabemos al principio del Génesis, la promesa de la redención, del Redentor, del Salvador, la venida de ese Salvador en forma humana. Solo hay alguien único que puede salvar y ese es Dios. Dios no envió a un ángel a salvar. Dios vino Él mismo a salvar, en la persona de Jesús. Esto es lo que le enseñaron Priscila y Aquila, con la necesidad acerca del arrepentimiento, con la necesidad de que los sacrificios del Antiguo Testamento habían terminado ya. Un solo sacrificio bastó para nuestra salvación común. Y todo esto se lo explicaron ellos. Y fijaos, Apolos también era una persona humilde. Además de que era atrevido, diligente, todo, era una persona humilde, porque no despreció a Priscila y Aquila diciendo, ¿vosotros qué sabéis? ¿Alguien habría hecho eso? Pues este hombre, culto, educado, inteligente, sabedor de muchísimas cosas, hablando varias lenguas, totalmente especialista en el conocimiento de las Escrituras, este hombre está escuchando a Priscila y Aquila, sencillos artesanos, y lo que le explican es lo que acaba de darle la pieza para que encaje todo. Y es que Jesús, el Mesías, es Dios mismo que ha venido a redimirnos. Así que le explicaron el camino más exactamente. Y luego él pasó a Acaya y los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Fijaos aquí todo este ambiente de comunidad, de complicidad de unos con otros, cómo se escriben, cómo recomiendan recibir a este hermano. Y después de llegar, dice, cuando Apolos llegó por esta región,
contribuyó mucho a los que habían creído por medio de la gracia. O sea, él a su vez ahora era capaz de enseñar y fortalecer a todos los que habían creído. Y además, como hemos mencionado en el último versículo del capítulo 18, vehementemente refutaba a los judíos en público, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús es el Mesías. Esta es la cuestión. Para el judaísmo ortodoxo, la figura del Mesías era una figura un poco nebulosa, no acababan de concretar en qué y quién, el ungido. Pero para eso hay que leer al profeta Isaías, hay que leer a Isaías, y ahí nos damos cuenta de los nombres del Mesías. Dios poderoso, de esos nombres, Padre eterno, de esos nombres que da al Mesías y que son una explícita confesión y un reconocimiento de la grandeza de la obra y de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues ahí está la historia, ¿verdad? Acordémonos de Apolos. Aunque no escuchemos ya ese nombre, aunque no tenga ninguna carta con su nombre, pero esta aparición fugaz dejó una huella muy importante, y es que en toda aquella región de Acaya ya también estaba preparada, mejor preparada todavía, para el tercer viaje que iba a hacer el apóstol Pablo por aquellas regiones. Y bien, aquí terminamos, queridos hermanos y hermanas, por esta vez, esta mañana, terminamos para que sepamos valorar y apreciar los dones que Dios da. Los dones que Dios da a otras personas. Todos hemos aprendido de alguien. Es así la fe cristiana. Todos vamos transmitiendo, es una cadena. Y gracias a Dios por aquellos grandes maestros que ha habido en la historia de la Iglesia. Gracias pues por Jerónimo, pues por Orígenes, pues por Tertuliano. Son nombres que ya no los recordamos, porque son nombres de la historia. Ya son nombres que no aparecen en la Biblia misma, pero son nombres importantísimos. Muchos nombres que... Ahí tenemos a Jerónimo con su traducción al latín. Es verdad que aquella traducción pues, podía ser mejor, como todas, todo puede mejorarse en las traducciones. Pero ese fue un gran papel suyo, el de traducir a la lengua latina las Escrituras durante muchos años, sufriendo mucho, pasándolo mal, pero dio un fruto magnífico que fue en aquel tiempo necesario para que la gente conociera, los que no sabían hebreo, los que no sabían griego. En esas lenguas sí que estaba la Biblia, pero no estaba en latín todavía. Y el latín era también una lengua universal, era la lengua universal. Y Jerónimo lo hizo. Pues, en fin, todos debemos cosas unos a otros, y la Iglesia debe funcionar como un cuerpo, en donde cada uno tiene su función. Y Dios, en la persona de Jesucristo, está a la cabeza de todo. Bien, queridos hermanos, aquí terminamos por hoy.